Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Las buenas relaciones de Trump con Putin y las malas de Trump con Zelensky vienen de tiempo atrás. Hoy les tenemos la historia. El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue condenado a una multa por su beso a Jenny Hermoso. ¿Es eso justo? Es probable que este domingo ganen las elecciones en Alemania los democristianos de Friedrich Merz, con quienes podrían gobernar. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 21 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Termina esta semana y el mundo es muy distinto. Fíjense en esto. El lunes se cumplen 3 años de la invasión rusa a Ucrania y Donald Trump, presidente de Estados Unidos desde hace 1 mes y 2 días, ha cambiado radicalmente la política de la Casa Blanca frente a ese conflicto. Tras hablar el miércoles de la semana pasada con el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump empezó a negociar con Rusia, pero a la vez llamó dictador al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y lo acusó de empezar la guerra. Zelensky le contestó, le dijo que está desinformado. La actitud de Trump con ambos líderes no es nueva. Históricamente, él se ha llevado mal con Zelensky y bien con Putin. Para hablar del asunto, llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera Dori Toribio, que nos explicó primero la relación de Trump con el presidente ucraniano. El líder ucraniano ha sido el protagonista de muchos desencuentros con Trump desde finales de 2019, cuando se celebró el primer impeachment o juicio político contra el entonces presidente Trump, que tenía precisamente a Zelensky en el mismísimo centro del asunto. La Cámara de Representantes acusó a Trump en diciembre de 2019 de abuso de poder y obstrucción al Congreso. La acusación decía que Trump había solicitado interferencia extranjera para intentar ganar la reelección en las presidenciales de 2020 y que lo había tratado de ocultar al Congreso. Más concretamente, la acusación decía que Trump pidió a Zelensky que investigara al entonces rival electoral demócrata de Trump, a Joe Biden, y los negocios de su hijo Hunter Biden en Ucrania, en busca básicamente de trapos sucios. Eso lo hizo Trump en una famosa llamada telefónica entre ambos el 25 de julio de 2019, en la que sugirió que la continuidad de la ayuda de Washington dependía de aquel favor de Zelensky. Un funcionario del gobierno denunció de manera anónima esa conversación, lo que dio paso a una investigación en la Cámara Baja y después al juicio político en el Senado, donde Trump fue declarado no culpable por los votos de los republicanos que tenían entonces el control de la Cámara Alta. Pero desde aquel momento Trump ya miró de lado a Zelensky. A propósito de Zelensky, ayer recibió en Kiev al enviado especial de Trump, Kate Kellogg, a quien le dijo que quiere llegar a un acuerdo sólido y positivo sobre seguridad e inversiones. Trump busca que Estados Unidos use en Ucrania los yacimientos de litio y tungsteno, entre otros. Pero volvamos a Vladimir Putin, el presidente ruso que desde hace casi 1 año tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Ucrania. Le preguntamos asimismo ayer a Dori Toribio por las relaciones que él ha mantenido con Trump. Pues con Vladimir Putin, Donald Trump siempre ha tenido esta admiración y adulación. Él dice que personalmente se llevan muy bien. Y esto es algo que en general le hemos visto con muchas figuras autoritarias del mundo, pero con Rusia parece ser especialmente obvio. Ya desde la primera campaña electoral de Trump, antes de las presidenciales de 2016, los contactos de su equipo entonces con Rusia dieron pie a una investigación.
que se abrió poco después de que Trump tomara posesión como presidente por primera vez en enero de 2017. Se nombró entonces, un par de meses después de que Trump llegara a la Casa Blanca, a Robert Mueller como fiscal especial de aquel caso conocido como la trama rusa, que un año después concluyó que no había pruebas de conspiración entre Trump y el Kremlin, pero que Trump no quedaba exonerado porque aquel informe final de Mueller, de cientos de páginas, detallaba decenas de conexiones entre el equipo de Donald Trump y los rusos. Por eso, las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron en 2018 que Rusia sí interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016, tratando de perjudicar a Hillary Clinton para que ganara Donald Trump. Pero el entonces presidente dijo que no, que todo aquello era una caza de brujas, y lo puso en escena en su primera cumbre con el presidente ruso en Helsinki, en julio de 2018, en la que Putin entonces dijo que Rusia nunca había interferido en ningunas elecciones. Y Trump allí, delante de las cámaras, le dio la razón. Desde entonces, Trump siempre aplaudió y alabó a Putin, la magnitud de su poder y liderazgo, incluido en febrero de 2022, días antes de esta invasión rusa a Ucrania, cuando Trump dijo que el líder ruso era un genio, aunque justo después ya Trump pasó a condenar la sangrienta guerra desatada por Moscú, pero aquello duró muy poco. Durante la reciente campaña electoral de 2024, Trump repitió que había que dejar de enviar tanta ayuda a Ucrania, que su entrada en la OTAN no estaba clara, que Kiev tendría que ceder el territorio ocupado y que solo él podría terminar el conflicto en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca, siempre hablando de Rusia y de Ucrania como las dos partes iguales, estableciendo una falsa equivalencia entre agresor y agredido. Y una cosa más, en septiembre de 2024, poco antes de las elecciones en Estados Unidos, la visita de Zelensky a una fábrica de municiones en Pensilvania, estado clave, alabando al gobierno de los demócratas Biden y Kamala Harris por todo su apoyo a Ucrania, aquello no sentó bien a los republicanos ni a Trump y marcó definitivamente los dos tonos, la mano tendida a Putin y las tensiones con Zelensky acumuladas durante años y años y que han culminado esta semana en los peores ataques del presidente de Estados Unidos al líder de Ucrania. Aquí en Madrid se conoció ayer la sentencia de un juicio que había llamado la atención nacional e internacional, el que se le seguía a Luis Rubiales, expresidente de la Federación de Fútbol, por el beso no consentido a la jugadora de la selección campeona del mundo, Jenny Hermoso. El beso tuvo lugar el 20 de agosto de 2023 en la gramilla del estadio de Sydney, en Australia, en plena ceremonia de premiación, luego de que el equipo español se coronara campeón del mundo femenino, tras derrotar a la escuadra inglesa por 1-0. Allí, cuando iba a felicitar a Jenny Hermoso, Luis Rubiales le sujetó la cara y le dio por sorpresa un beso no consentido en los labios. El escándalo estalló enseguida. Hace pocos días, en el juicio, Hermoso, de 34 años, se refirió a ese instante. Sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre o no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral. En ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé porque a mi persona creo que se le faltó respeto. Ayer, tras escuchar a los implicados, José Manuel Fernández Prieto, juez de la Audiencia Nacional, anunció la sentencia. Condenó a Rubiales a una multa de 10.800 euros, a indemnizar con otros 3.000 a la jugadora y a no acercársele a menos de 200 metros durante un año. Para los casos de acoso sexual, la legislación española prevé penas de entre 1 y 4 años de cárcel y multas entre 18 y 24 meses. En esta ocasión, el juez condenó a Luis Rubiales por ese delito, pero no por el de coacción. La abogada de Jenny Hermoso anunció que impugnará el fallo. Para saber qué significado tiene la condena ayer a Rubiales, contactamos ayer en Madrid a Eva Llamazares, periodista especializada en tribunales en Onda Cero Radio y quien siguió paso a paso todo el juicio.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puede parecer? Que hay una pena mínima que el juez elige, puede parecer que lo que ha hecho es escoger, pues, no sé, un camino corto o que ha elegido el camino de en medio para, no sé, contentar a todos y al final no contentar a nadie, ¿no? Como suele pasar en estas cosas. No es mi opinión. Yo no creo que esto sea así. Yo creo que es una condena, de hecho, bastante acertada, que por un lado califica el hecho, el beso no consentido, como una agresión sexual. Se vulneró la libertad sexual de Jenny Hermoso, ¿no? Por otro lado, el hecho de que no sea una condena de cárcel evita que pueda parecer a ojos de muchísima gente, pues yo qué sé, un castigo desproporcionado, ¿no? O digamos, desproporcionado para lo que es el hecho concreto de un beso, de un simple beso, decían algunos. Yo os puedo decir que esto ha ocupado muchas horas de este juicio. Es esa confrontación entre la trascendencia que se le estaba dando a un beso frente a otras violaciones que quizá podamos tener todos en la cabeza o en el imaginario colectivo. Hay que decir que estas dos formas de aproximarse a un mismo hecho se reflejó en el juicio a través de una bipolaridad, y es una bipolaridad que se reproduce en la sociedad española, ¿no? Yo creo que la decisión de Jenny Hermoso no ha sido nada fácil. Salir a la palestra a hablar de una vulneración de tu libertad sexual es un camino doloroso, es un camino que mantiene al denunciante, a la denunciante en este caso, en el foco durante muchísimo tiempo. Y creo que de haber habido una absolución, el mensaje a la sociedad de, no sé, de la inutilidad o de la esterilidad de lo que puede ser, que puede conllevar denunciar este tipo de conductas, habría sido muy negativo, un muy negativo mensaje para la sociedad. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Alemania vota este domingo. La locomotora económica del viejo continente y el país más poblado de la Unión Europea, 84 millones de habitantes, se arrima a las urnas para decidir su futuro. Los ciudadanos deben elegir a los 630 miembros del Bundestag, el Parlamento. Ese Parlamento debe escoger a su vez al canciller federal, que es el jefe del gobierno. Los sondeos dicen que la votación más alta será para los democristianos de la CDU y la CSU, encabezados por Friedrich Merz, con el 30% del apoyo. El segundo lugar lo ocupa Alternativa para Alemania, cuya líder es Alice Weidel con el 21%. Más abajo, con el 16%, está el Partido Socialdemócrata, el SPD, bajo la batuta del saliente canciller federal Olaf Scholz. Después vienen otros grupos, como los Verdes. La pregunta aquí es, ¿con quién podrían aliarse los democristianos de Friedrich Merz para formar gobierno? Juan Carlos, desde Madrid tú has seguido la campaña en Alemania. ¿Qué opinas? Paz, la elección en ese país es muy importante, más con Donald Trump en la Casa Blanca y con sus nuevas políticas respecto a Rusia y a Ucrania. Merz no coincide con Trump en esa materia. Además, la Unión Europea siempre ha girado alrededor del eje París-Berlín y eso va mal. En Francia, Emmanuel Macron está debilitado, y en Alemania la coalición de 3 partidos que gobernaba se deshizo en noviembre. Estas elecciones son elecciones anticipadas. Se necesita entonces un canciller federal de peso. Ahora, si los democristianos de Merz ganan, lo más probable es que tengan que hacer coalición con los socialdemócratas de Scholz. En el último debate televisado, donde no se trataron de forma agresiva, quedó claro que para trabajar juntos, Scholz tendría que estar de acuerdo con políticas más duras contra la inmigración. Merz, y esto es llamativo, ha dicho que su copartidaria Angela Merkel cometió un error en el gobierno al permitir la entrada a quienes huían de la guerra en Siria en 2015. Pero Merz también pediría el apoyo de Scholz para tomar medidas económicas severas en un país que lleva, atención, 2 años en recesión.
Por otro lado, y con esto termino, no es descartable tampoco que Friedrich Merz busque a sí mismo a los verdes, con los cuales su grupo político comparte algún gobierno regional exitoso en el sur del país. El domingo, está claro, sabremos más cosas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció ayer luego de que Elon Musk sugiriera en Estados Unidos que los carteles de la droga, allá catalogados como organizaciones terroristas, pueden ser atacados con drones. Con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión, dijo. Paralelamente, el Senado mexicano empezó a estudiar proyectos de ley que, de ser aprobados, acarrearían medidas más severas para los traficantes de armas, la mayoría de las cuales llegan de Estados Unidos. En la Conferencia Política de Acción Conservadora, CPAC por sus siglas en inglés, que tiene lugar en el National Harbor al sur de Washington y que reúne a los seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dijo ayer que el presidente argentino Javier Milei le tenía un regalo. President Milei has a gift for me. This is the chainsaw for bureaucracy. Musk, de gafas oscuras y de gorra, y quien por encargo de Trump debe reducir el tamaño del Estado, levantó una motosierra que le dio Milei sobre el escenario y dijo que era para recortar la burocracia. Hubo aplausos. La motosierra fue enseñada por Milei cuando era candidato, como símbolo de los recortes que iba a poner en marcha en la nómina oficial. James Bond acaba de cambiar de dueño. Ayer se conoció que Amazon MGM Studios, propiedad del segundo hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, adquirió el control creativo de la franquicia de espías después de llegar a un acuerdo confidencial con los herederos del productor Albert Cubby Broccoli, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. Basado en las novelas de Ian Fleming desde 1953, 007 ha causado sensación desde su primera película, Doctor No, protagonizada por Sean Connery. Poco después de que el mundo se enterara de la noticia, Jeff Bezos preguntó a sus 6,8 millones de seguidores en X, ¿a quién elegirías como el próximo Bond? Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos a nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.